En primer lugar, he recibido una invitación por parte del ingeniero Cárdenas para participar junto con su familia y amigos en la Guardia de Honor que hoy se hace a Lázaro Cárdenas, presidente de México. Y para mí es un auténtico honor estar aquí por varias razones. Primero, porque Lázaro Cárdenas, y ahora se cumple su aniversario, fue quien puso el petróleo mexicano en manos del pueblo mexicano. Me parece que es de máxima actualidad hablar en este contexto histórico de a quién pertenecen los recursos naturales. Y los recursos naturales no pertenecen ni a las multinacionales ni a las oligarquías, sino que pertenecen a los pueblos, y me parece por eso estar aquí un honor en este aniversario. En segundo lugar, porque no nos podemos olvidar que Lázaro Cárdenas fue el presidente mexicano que abrió las puertas a nuestros compatriotas, a decenas de miles de patriotas vascos, también de republicanos españoles que vinieron a México tras la Guerra Civil, y a los que abrió las puertas les concedió derechos y pudieron aquí desarrollar su vida con sus derechos garantizados, ¿no? Por eso para mí es un honor hoy, y hoy vengo aquí no en representación de Euskal Herria Bildu, que también, sino en representación de decenas de miles de vascos que siempre estaremos agradecidos con esta tierra, que siempre reconoceremos a Lázaro Cárdenas como el presidente que nos abrió las puertas, y que desde un punto de vista de izquierda reconoceremos en Lázaro Cárdenas aquel que puso el petróleo mexicano en manos del pueblo mexicano.